Miércoles Digital 2.2. Un espacio de diálogo con especialistas Pensando la digitalidad desde el arte, la ciencia y la cultura. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro segundo programa de esta segunda temporada de Miércoles Digital, que como lo dice nuestra bellísima intro, que nos gusta mucho en esta temporada presumir, este Miércoles Digital, este es un espacio de diálogo, de divulgación desde la cultura, las artes, la ciencia, siempre aterrizando un poco en estas plataformas digitales, en estos nuevos, ni tan nuevos sistemas, ¿no?, que se han dado y que nos arrojaron desde el comienzo de pandemia y que ahora, bueno, nos hemos quedado en algunas ocasiones con estos esquemas híbridos y nosotros tratamos de sacarles el mejor provecho. Sabemos que hay pros y contras y justamente de eso se tratan estas charlas. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos van dando estas luces de cómo aterrizar, cómo también manejarnos en estas redes. Y hoy nos da un placer, nos da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Aranza Ortiz, maestra. Y bueno, ahorita Levi, sí, ¿no? sí, Levi hará la presentación correctamente. Yo le doy la más cordial bienvenida a nombre de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UACM y el colectivo Sprocket, que está en toda la producción de Miércoles Digital. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Y Levi, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Nadia. Un agradecimiento muy especial a la UACM por permitirnos a Colectivo Sprocket llevar a cabo este programa y darle formato y pues llevarlo hasta muchos hogares de los estudiantes de la UACM y las personas que están interesadas en este tipo de proyectos. Estamos muy contentos y como lo decías, el día de hoy vamos a tener de invitada a Aranza Ortiz. En un momentito la voy a presentar leyendo su semblanza para que conozcan un poquito más de ella. Y bueno, estoy muy contento de poder empezar a también tratar otros temas. Como saben, Miércoles Digital, esta ocasión nos dimos a la tarea de escuchar sus propuestas, de saber en qué están interesados en conocer. Y pues el día de hoy nos va a tocar un tema que para mí personalmente es difícil y un poco ajeno a mi profesión como fotógrafo, pero que estoy muy emocionado porque pues todos los días se puede aprender algo nuevo y creo que Aranza es una persona muy inteligente que nos va a transmitir mucho conocimiento y que además tiene una facilidad para platicar y hacerlo tan ameno un tema tan complicado como podrían ser las matemáticas aplicadas. Entonces, pues para no perder más tiempo, voy a leer la semblanza de Aranza para que conozcan un poco más de ella. Aunque es muy inteligente y pareciera que ya puede ser doctora o maestra, Aranza Ortiz es egresada de la licenciatura de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se está especializando en estadística, teoría de juegos, teoría de redes y data science. Desde el inicio de su vida académica, se interesó por la función de las matemáticas en ámbitos sociales, por lo cual ella se enfoca en matemáticas aplicadas a la resolución de problemas modernos como el cambio climático, la corrupción y los medios de transporte. También ella, como mujer feminista, en el área del STEM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics, ha participado en proyectos dedicados a promover la participación de niñas y mujeres en la ciencia, además de denunciar las violencias estructurales dentro de la academia. Y actualmente se desempeña como Information Technology Specialist en Nestlé, brindando soporte a la arquitectura e ingeniería de datos y proponiendo soluciones digitales para el análisis de la data empresarial. Así como ustedes ven a Aranza, chiquita, con una cara muy tierna, ella está haciendo todo esto. Y pues la verdad es que espero que saquemos mucho provecho del conocimiento que nos va a poder brindar el día de hoy. Pues Aranza, tienes el micrófono por si quieres decir algunas palabras. Adelante. No, pues muchísimas gracias por la presentación, Levi. Nadia, un honor que creas que soy doctora. todavía me faltan unos años, ojalá y sí. Pero nada, sí, me da mucho gusto estar aquí. Me parece de suma importancia tener proyectos de difusión científica y más en México, que es un país en donde normalmente la ciencia se cierra mucho a ciertas jerarquías, a ciertas sociedades. Y pues justo esto es lo que necesitamos un poco más, ¿no? Como abrir el horizonte
y convencer a las personas de que la ciencia no es tan complicada, ¿no? Y que todos tenemos una parte de científicos dentro. Sí, eso me parece perfecto. Agradecemos mucho a la UASM por estos medios de difusión científica, cultural y tecnológica, porque creo que muchas veces estamos alejados de este tipo de temas, como decía, se cierran ciertos grupos. Entonces, pues ahora la oportunidad de tener estos espacios es para que muchos jóvenes, muchos chicos conozcan de estos temas y empiecen a interesarse, ¿no? Porque muchas veces, como estamos alejados de ellos, posiblemente no nos damos la oportunidad de conocer más allá de lo que podemos utilizar nuestros conocimientos. Y justamente en esta idea de los jóvenes, de los adolescentes, me gustaría saber cómo fue que Aranza empezó a ingresar a este mundo de las matemáticas. ¿Cómo fue para ti tu primer acercamiento con ellas? Pues para empezar, mis papás son contadores, los dos. Entonces, siento que de manera inconsciente en mi casa siempre hubo cierto acercamiento, ¿no? Pero yo siempre he defendido mucho que lo que nosotros concebimos como matemáticas a nivel primaria, secundaria, normalmente son cuentas, son cálculos, no son matemáticas, ¿no? Entonces, para dejar como un contexto claro, para mí las matemáticas son como ya este nivel de pensamiento lógico, no tanto de, a ver, sácame la raíz quinta de tal número. Entonces, hablando de mi acercamiento ya con este lado de las matemáticas, en donde hablamos ya de un poco más de un procesamiento lógico, fue cuando iba en la primaria. En México existen concursos de lógica matemática llamada, bueno, para primaria me parece que es la competencia cotorra y ya después va como evolucionando a la competencia primavera, etcétera. Y son estos semilleros en donde pues los jóvenes ganadores van a las Olimpiadas Internacionales, estudian en los institutos de matemáticas como preparándose. Y justamente yo los últimos 2 o 3 años de mi primaria y los años de secundaria participé en estos concursos. Entonces eran estos concursos en donde te ponían 3 problemas y te daban 6 horas para resolverlos, ¿no? Y en su momento yo no lo sentía como una competencia, sino que a mí me gustaba mucho el decir, ok, a ver, quiero pensar de todas las formas posibles este problema, ¿no? Y eran problemas muy curiosos, ¿no? Como de, tienes 2 tanques de agua y cada uno gotea como ciertas gotas al minuto y hay un balde abajo. ¿Cuál balde se llena primero? ¿Cuál tanque se vacía primero? ¿No? O sea, no era tanto de sacar cuentas o así, sino era como de imaginar tú cómo podías resolver el problema. Y eso era lo que me gustaba. O sea, yo imaginar y utilizar como la creatividad para decir, pues puede haber 100 caminos, se encuentra uno o se encuentra uno que a ti te funcione, ¿no? Entonces, ese fue mi primer acercamiento como niña. Levi, creo que estás en... Perdón, tenía el micrófono muteado. Perdón, es muy interesante escuchar justo cómo nos platicas esta experiencia, porque justo creo que el camino al que estás enfocada, las matemáticas aplicadas, tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, justamente de pronto cuando somos niños nos enseñan a hacer cuentas, como tú lo decías, y no pensar más allá de para qué nos van a servir las matemáticas. Y creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, hemos escuchado en alguna, o escuchamos en nuestra vida cuando éramos pequeños el de te van a servir las matemáticas en un futuro, pero nadie te decía para qué te iban a servir las matemáticas en un futuro, ¿sabes? Entonces, el que tú hayas podido tener esta oportunidad de concursar y ver las aplicaciones que le podías dar a estos números y a estas cuentas y al pensamiento lógico, creo que pudo haber abierto un camino muy importante para ti, para justo no verlo como una competencia, sino también cómo desarrollarte y el interés que despertó en ti más allá de querer competir y querer ser tal vez la mejor en estos aspectos o entender simplemente a aprender a hacer ciertos procedimientos, por así decirlo. Y bueno, como sabemos el día de hoy, nuestro tema es la teoría de redes, que tiene que ver con las matemáticas aplicadas y que justo ya nos fue encaminando para allá Aranza. Y me gustaría saber, bueno, antes de llegar aquí a la teoría de redes, ya sabemos que haces matemáticas aplicadas, justo si con la pandemia, porque lo que es miércoles digital, vamos con un enfoque ahora sí que a los medios, quisiera saber cómo resolviste tú como matemática tu vida en la época de pandemia, ¿sabes? Tanto como estudiante, no sé si estabas ya trabajando en ese momento, ¿cómo se resolvieron esas problemáticas a través de estas plataformas? Siento que como estudiante el cambio no me costó mucho porque en el caso de matemáticas es una carrera en donde tienes que ser muy autodidacta. Entonces era pasarme horas en la biblioteca leyendo, viendo las clases, estudiando. No había tantas salidas a prácticas de campo, de hecho ninguna.
no había laboratorios ni nada, entonces no había algo físico en la facultad, en la escuela, que me impidiera tomar alguna clase, ¿no? Entonces, para mí disfruté mucho las clases en línea porque creo que abrían nuevos horizontes. Era muy difícil, por ejemplo, que cuando teníamos clases de programación, todo mundo llevara su computadora, porque pues vivían lejos, el transporte, los asaltos, etcétera. Pero tomando las clases desde casa era muy sencillo que todos pudiéramos tener acceso como a una computadora, o la mayoría, ¿no? Estoy como generalizando mucho. Entonces creo que volvía mucho más didáctico los temas, porque aparte los profesores se esforzaban un poco más a decir, bueno, tengo que hacer ahora presentaciones visuales, tengo que mandarles información, quiero que vean videos. Entonces, la verdad es que no me pegó tanto a mí el cambio académicamente. Para mí fue también como, pues, un alivio el decir, bueno, ya no me voy a hacer 2 horas y media a la universidad. Y justo esto me abrió la posibilidad de a mitad de la pandemia comenzar a trabajar como becaria. Y también fue muy cómodo al inicio porque pues también era en línea. Entonces, siento que yo sí soy esta persona que extrañaba mucho el contacto físico, el contacto social, pero también veía mucho estas ventajas, ¿no? Estas ventajas como de la digitalización de ciertas cosas. Sí, justamente, ¿no? Creo que dependiendo de las áreas es completamente diferente el trabajo. Hace 8 días teníamos una conversación con una artista visual y creo que es diferente, ¿no? El cómo trabajar. Sí se puede trabajar desde diferentes lugares, pero pues al final de cuentas el unir y pensar y plantear y sentarse a platicar sobre ciertos temas, sobre ciertas cosas que se van a desarrollar, es muy diferente a este mundo en donde las cosas son un poquito más abstractas y se pueden trabajar justo de forma individual, ¿sabes? Claro. Es muy interesante porque al final de cuentas va a depender de a qué te estés dedicando para saber. Y lo que decías, ¿no? O sea, la programación, al final ustedes la pueden estar practicando en casa y los maestros pues también les ayudaba a que justo empezaran a verlo ya de manera más didáctica y un poquito más física en el sentido en que ustedes lo podían trabajar, ¿no? Y que justamente lo vemos en el mercado laboral, de pronto el regreso a las oficinas pues tiene que ver con temas administrativos, con personas que tienen que estar teniendo posiblemente reuniones y de pronto toda esta parte de los programadores, los diseñadores posiblemente pueden estar desde lejos haciendo ese trabajo y enviándolo, ¿no? Es muy interesante justo ver las diferencias de, o sea, yo la gente de informática cuando estaba trabajando no, o sea, no la veía y era como de, si tengo alguna duda o algo que revisar, pues espero al día que venga, ¿no? Porque justamente no hay esa necesidad de que esté siempre presente. Creo que la conectividad y la digitalidad permiten que pues haya ese tipo de conexiones híbridas en los... Claro. Entonces, súper interesante. Y bueno, justo ya para adentrarnos ahora sí al tema de la teoría de redes, me gustaría saber tú cómo definirías la teoría de redes y para ti qué es y qué importancia tiene. Perfecto. Yo venía preparada, entonces equipo Sprocket, si me hacen favor de comenzar a compartir la presentación. Bueno, ahí nada más viene mi nombre. Podemos pasar a la siguiente página, por favor. Ahora sí, a ver. Vamos a ponernos todos en contexto. Vamos a empezar como desde lo más básico. Entonces, ¿qué es la teoría de redes? ¿Qué es una red? Etcétera, ¿no? Lo primero, ¿qué es una red? Antes de entender todo lo demás. Okay. Una red podemos ver intuitivamente que son un objeto o un grupo de objetos conectados por algo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una red de nuestra familia. Es decir, yo me voy a conectar con las personas que tengan mi apellido. Entonces, por ejemplo, si yo me llamo Aranza Ortiz y hay alguien que se llame Eduardo Ortiz, va a haber una línea conectada entre nosotros. Eso es una red, básicamente. O sea, son objetos que tú defines la relación que los conecta. No importa qué tipo de relación sea, puede ser ese ejemplo que yo les puse de si tenemos el mismo apellido, o puede ser, no sé, si a los dos nos gusta el mismo sabor de helado, por ejemplo, ¿no? No sé. Entonces, esto es básicamente una red. Ahora, ¿cuándo surge la teoría de redes? Porque una cosa muy distinta es tener y decir, esta es una red, y la otra es ya estudiar qué hace una red, para qué nos sirve, etcétera. La teoría de redes va mucho de la mano con otra rama de las matemáticas que se llama teoría de gráficas. Yo tenía una profesora que decía que la única diferencia entre llamarle redes y gráficas es que las gráficas son algo abstracto, que no ves. O sea, yo no puedo decir, este puntito es Aranza Ortiz y este puntito es Eduardo Ortiz. Entonces, a las redes sí les puedes asociar cosas tangibles, cosas del mundo real, pero a las gráficas son como cosas imaginarias, ¿no?
Pero básicamente es lo mismo. O sea, si me está viendo por ahí un doctor en matemáticas, tal vez diga, oh, ¿qué está diciendo? Pero para usos comunes, teoría de redes y teoría de gráficas es muy parecido, ¿no? ¿Cómo surge la teoría de redes? La teoría de redes surge con un muy famoso matemático llamado Euler en 1736 y surge con un problema que él publica en uno de sus libros que se llama El problema de los puentes de Königsberg. Es este que vemos aquí en la diapositiva. ¿De qué trataba este problema? Básicamente este problema decía que había una ciudad que tenía una isla en medio. Si vemos la imagen, la primerita imagen, podemos ver que lo azul son ríos que cruzan la ciudad y entre los ríos hay un pedacito de la ciudad que es como lo gris, ¿no? Y el problema decía, bueno, esta ciudad con ríos e islas, etcétera, se conecta por 7 puentes. Los 7 puentes los podemos ver como las rayitas verdes que están en la imagen. Y entonces Euler decía, podemos encontrar una manera de, desde cualquier punto de la ciudad que nosotros estemos, recorrer todos los otros puntos a través de los 7 puentes que hay y regresar al mismo lugar, pero sin pasar, o sea, pasando una sola vez por cada puente. Ese fue el problema que él planteó. Entonces, lo que él hizo con esto fue decir, ok, pues es muy difícil imaginarte algo así de los 7 ríos y los dos, ¿cómo se llama? Los 7 puentes y las ciudades. Entonces, él lo que hizo fue dibujarlo de manera muy sencilla. O sea, fue como esta progresión, ¿no? Que entonces dijo, bueno, a ver, vamos a dibujarlo no ciudades, puras rayitas, ¿no? Y así fue como llegamos a la tercera imagen, que es esta de puntitos rojos y rayitas. Entonces, es como yo les decía, es un grupo de objetos que están conectados de alguna manera, no te importa qué. En este caso, los puntitos rojos son como las partes de la ciudad, las islas, en donde había como, pues, pavimento, ¿no? Y las conexiones que vemos, las rayitas, que en este caso se llaman arcos, son los puentes. Entonces, esto es una red. O sea, él creó este problema del mundo real y lo bajó a una representación gráfica muy simple, que pues nosotros ya podemos ver que es una red, ¿no? Al final, él hizo todo un teorema y toda una explicación de por qué este problema no se podía solucionar como él lo había planteado, ¿no? De salgo de la Ciudad de México, voy a dar 5 vueltas y regreso a la Ciudad de México, pero solo pasando una vez, no se podía en este ejemplo, ¿no? Pero sentó este precedente. Ahora, ¿cuál es la importancia de este problema de los puentes de Königsberg? La importancia es que por primera vez en las matemáticas no se le dio tanta relevancia a cuestiones como ¿y cuánto mide el puente? ¿Y cuánto pesa no sé qué? ¿Y cuánta distancia hay entre las dos partes de la ciudad? Lo único que importaba para poder resolver este problema era cómo estaba conectado. Es decir, ¿el puntito rojo número 1 está conectado con el puntito rojo número 2 o no? No, en ningún momento para resolverlo yo me pregunté, oye, sí, pero el arco, ¿qué distancia tiene? Para yo dibujarla de esa misma distancia. Entonces, eso no pasaba antes en las matemáticas. En las matemáticas antes era pues muy, muy teórico, ¿no? Muy, ok, sí, vamos a sacar la tangente y vamos a sacar el arco y vamos a sacar 1000 cosas, ¿no? Entonces, la importancia es que por primera vez se dice, no me importa nada, lo único que me importa es que a este cúmulo de objetos que yo relacioné con rayitas literalmente, cómo está conectado, qué lo relaciona y por qué está relacionado de esa manera. Vamos a pasar a la última pregunta de mi diapositiva, que es, pues, ¿qué redes famosas conocemos? A lo mejor ahorita hablando de teoría de redes y demás, teoría de gráficas, dicen, en la vida había escuchado nada de eso, pero están más presentes en nuestra vida de lo que creen. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? La primera red y la más famosa que estoy segura de que todos aquí conocemos es la red del metro. O sea, la red del metro de la Ciudad de México es una red. ¿Y por qué? Porque entonces cada nodo va a ser una estación. La estación Universidad, la estación Copilco, son nodos, son los puntitos rojos que veíamos anteriormente. Y entonces las rayitas que los van a conectar, pues son las líneas, ¿no? O sea, si la ruta del metro pasa por 2 estaciones, por ejemplo, Universidad y Copilco, como el metro sí pasa por esas 2 estaciones juntas, pues una línea los une y listo. Eso es una red. Entonces, este es creo que el ejemplo como más claro de que todo en la vida lo podemos llevar a un ejemplo de redes. Y pues sin darnos cuenta a veces, ¿no? Y ahora, otro acercamiento que probablemente ya sea un poco más elevado, pero tal vez muchos de ustedes hayan escuchado, es la teoría de los 6 grados de separación. Creo que fue algo que estuvo en boca hace muchos años y también actualmente.
Básicamente es una teoría que dice que yo puedo contactar a cualquier persona del mundo utilizando a 5 intermediarios simplemente. Creo que el ejemplo que usaban mucho era así como, estoy a 5 personas de Obama, ¿no? Porque de Barack Obama, el expresidente. Y me acuerdo que en ese momento era así como, pues es que yo tengo una tía que trabaja en uno de los hoteles de Nueva York, pero en ese hotel justo de Nueva York, el encargado es amigo del senador no sé qué, y ese senador va a desayunar los domingos con Barack Obama. Entonces, era como hacer esa relación de conexiones de personas que tú conoces para contactar a una persona que pareciera imposible tener contacto con ella, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace esta teoría como de los 6 grados de separación? No nace matemáticamente, nace curiosamente literariamente. Nace con un libro que escribió el húngaro Kariniti, que se llama Cadenas. Este era un cuento en donde el cuento básicamente decía que está un hombre con sus amigos en un bar y el hombre les apuesta a los amigos y les dice, yo puedo contactar o tener una cita o una cena con cualquiera de las 1.5 millones de personas que habitaban la ciudad en ese entonces, ¿no? En donde se sitúa el cuento. Y básicamente dice lo mismo, ¿no? Así como de, es que sí, y sus amigos le empezaron a poner pruebas, ¿no? Como de, bueno, a ver, ¿cómo contactarías al mejor jugador de tenis del momento? Y entonces el protagonista decía, pues es que mi hijo va a clases de tenis y en la cancha en donde pues practica, el dueño es el mejor amigo de no sé quién, pero luego ese es pariente de otra persona, o sea, es una cadena literalmente, ¿no? Esto fue en 1929, pero como les digo, no era algo matemático, o sea, era algo completamente, es un cuento, ¿no? Muchas personas intentaron como demostrar esta cosa, ¿no? De si son 6 grados, o sea, si son 6 personas o no, o cuántas son, ¿no? Pasaron muchísimos, muchísimos, muchísimos años, hasta que en 1998, Watts y Stragas, que son 2 matemáticos muy famosos, utilizan la teoría de redes, ya empiezan a utilizar todos estos teoremas que vamos viendo que se crean antes, de un poco de manera, pues por necesidad, ¿no? Y ellos lo que hacen es crear lo que se llama hoy una red de mundo pequeño. Una red de mundo pequeño específicamente son redes en donde todos los nodos están conectados, en donde la mayoría tiene más de 2 conexiones. Y estas redes actualmente, o sea, este tipo de redes en específico, ayudaron a demostrar esta teoría de los 6 grados de separación ya matemática y científicamente, ¿no? Pero no solo eso, actualmente también se utiliza esto de la teoría de las redes de mundo pequeño para hacer análisis en redes sociales. Aunque ustedes no lo crean, las redes sociales siguen siendo una red. ¿Cómo vamos a conectarnos? Pues fácil, si somos amigos de alguien más en Facebook, por ejemplo. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, podemos analizar qué tan rápido se va a esparcir una fake news. Y lo vamos a analizar usando la teoría de redes de mundo pequeño, perdón. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, bueno, a ver, Aranza tiene 600 amigos en Facebook. Esos 600 amigos tienen cada uno a lo mejor 500 amigos más. Entonces empezamos a hacer como estas conexiones que van desde lo individual hasta redes enormes, ¿no? Pero pues sí, o sea, básicamente eso es un acercamiento muy, muy como neutral a lo que es como la teoría de redes y cómo podemos interactuar con ella en nuestra vida diaria. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí o sigamos ya como con algo más interesantillo. Bueno, hasta el momento, bueno, yo estoy revisando las redes, no veo por aquí preguntas, solo felicitaciones porque estás con nosotros y que están muy contentos de que estés con nosotros. Pero justo, bueno, a mí me surge una duda, ¿no? O sea, de pronto estamos viendo la teoría de redes, justo yo empecé a leer un poquito porque dije, no quiero llegar como sin saber nada, y con el ejemplo, ¿no? De dónde surgen y todo. Pero mi duda es, bueno, por ejemplo, hablamos de Facebook y de cosas que pueden ser cuantificables, pero justamente consideras, o no sé, igual y sí lo hacen, que la teoría de redes se pueda utilizar para hacer algo nuevo o simplemente se descubre. Por ejemplo, o sea, las redes familiares y la conexión esta de la teoría de los 6 grados de separación, la descubrieron y se empleó este modelo, ¿no? O sea, fue que pudieron definirlo y pudieron como verlo en algo físico, ¿no? Claro. Pero mi duda es si la teoría de redes la puedo utilizar para crear una nueva red y empezar a sí, generar algo digital, por ejemplo. Sí, claro. O sea, de hecho hay softwares que te crean como redes ficticias de lo que tú quieras, ¿no? Y creo que es justo
el ejemplo que vamos a ver ahorita más adelante, que es como un ejemplo más concreto, pero creo que sí, o sea, la respuesta es sí, la respuesta es más que descubrir las redes que hay en el mundo, es crear las redes con lo que tenemos. Porque, claro, o sea, hablando de redes del metro o así, es muy intuitivo decir, ah, pues claro, bolitos y palitas, eso es una red, ¿no? Pero creo que hay cosas en las que no nos imaginamos que puedan haber redes incluso, y ya cuando alguien lo hace dices, ¿cómo lo conectaste? O sea, ¿cómo lo hiciste? Pero más que no lo veo tanto como descubrir una red que estaba ahí, sino tú mismo crearla, o sea, tú mismo hacer las conexiones que necesitas para los análisis que estás visualizando. Me parece perfecto. Creo por ahí cuando estaba leyendo veía un ejemplo de la conectividad justo en temas de transporte, ¿no? O sea, que de pronto hay Claro. carreteras, autopistas y tú necesitas conectar, no sé, una ciudad un poquito alejada de estas vías principales en la que tienes que ver cómo hacerlo para que pues justamente no rompa con esta vialidad y que sea muy fluido y cosas por el estilo. Entonces, ahí entraría un experto en teoría de redes para poder ver cómo sería más factible la creación de una nueva carretera, por así decirlo. Claro, de hecho, el uso, o sea, el uso académico tal vez más común de la teoría de redes es la optimización. Puedes optimizar trayectos, puedes optimizar muchas cosas, ¿no? Y el ejemplo clásico de transporte es este que tú mencionas, el decir carreteras o aeropuertos, ¿no? Decir, ok, las ciudades van a ser los nodos, que son las bolitas, y las carreteras pues van a ser los arcos, lo que los conecta, ¿no? Los palitos. Entonces, tú puedes decir, ok, pues a lo mejor ya tengo una red de carreteras armada y tengo 3 ciudades que no están conectadas. ¿Cuál me conviene conectar? O sea, solo puedo hacer una carretera, ¿no? ¿Cuál de las 3 me representa mayor movilidad entre toda la red? ¿Cuál puede transportar a más personas? ¿Cuál puede conectarse mayor a otro mayor número de carreteras, etcétera? Entonces, sí, ese es un ejemplo muy común del uso de la teoría de redes para la optimización de transporte y de trayectos, que normalmente, al menos en México, cuando se creó el metro, cuando se crean ciertas carreteras, pues no dicen llamen a un doctor en teoría de redes para ver esto, pero pues es importante saberlo para abrir esos panoramas que digan, oigan, a lo mejor alguien que sabe de teoría de redes nos podría decir en dónde es mejor poner una nueva estación del metro, ¿no? O qué punto va, qué parada o qué vuelo, no sé, nos conviene más hacer una escala en un aeropuerto, en qué ciudad nos conviene hacer esa escala, ese tipo de cosas. Entonces, sí. Ok, me parece perfecto porque justo igual como quería ampliar un poquito más mis conocimientos, empecé a ver videos y cosas por el estilo. Y justamente hablando de pandemia, bueno, o sea, que nos trajo hasta acá la pandemia, este programa, veía, ¿no? Que de pronto saber en dónde cerrar vuelos en los casos de propagación de COVID, en dónde, pues sí, qué aeropuerto cerrar, cuáles eran como los flujos de personas y todo para saber cómo se iba propagando el virus era un aspecto interesante, que sinceramente nunca llegué a leer este tipo de reportes o artículos científicos, o posiblemente detrás de ellos había teoría de redes y justamente ya a la hora Sin saberlo. no lo dicen. Sí, claro, o sea, en temas específicos de la pandemia se usó muchísimo teoría de redes para hacer estas como estadísticas de propagación, de decir, ok, ya hubo el primer caso en Guadalajara, México, aproximadamente cuánto tiempo nos va a tomar para que llegue a Ciudad de México o para que llegue a todos los demás estados, ¿no? O incluso se debió de haber usado teoría de redes o se puede usar teoría de redes para poner los centros de vacunación. O sea, cómo se elige en qué parte de la ciudad o en qué parte de los municipios se ponen los centros de vacunación. Debería de ser en donde esté más conectado para que más gente fácilmente acceda a ellos, o sea, como concentraciones de gente. No lo vas a poner en la esquina donde tienes que hacer todo 5 horas para llegar, ¿no? Entonces, sí, siento que es un tema muy interesante en donde menos lo imaginamos hay teoría de redes. Oye, justo acabas de tocar un tema que me lleva a una pregunta. ¿A qué obstáculos o a qué retos se enfrentan los matemáticos y los expertos en teoría de redes en México? Porque justamente dices, o sea, se puede hacer, pero ¿qué tanto está el gobierno o el sector privado a decir, sabes qué, yo quiero tener a un experto en esto porque sé que va a ser eficiente, va a eficientar mis procesos, va a eficientar Claro. o a optimizar mis números, no sé, en casos de económicos? ¿Crees que haya un amplio mercado laboral? ¿Se les da la oportunidad o a qué retos se están enfrentando los matemáticos en este sentido?
Creo que en general los matemáticos y las personas que estudiamos ciencias exactas nos enfrentamos al problema que al menos en México es un país en donde no hay mucha apertura científica. Entonces, como que en México alguien te dice matemático y dices, vas a ser profesor o investigador, ¿no? Es muy difícil que hagamos esta asociación de decir, no, voy a ser analista político o algo así, ¿no? Entonces, siento que para empezar somos nosotros mismos los matemáticos los que a veces tenemos que convencer a la gente, a las empresas, a las instituciones, de decir, mira, lo que hago puede servirte aquí, ¿no? O sea, como que no es que haya un puesto dirigido a matemáticos, sino que nosotros tenemos que convencerlos de lo que podemos hacer por ellos, ¿no? Y la otra es que la mayoría de los proyectos, ya sea de construcción, de carreteras, etcétera, en México, los magnoproyectos, pues tenemos muy en claro que no siempre buscan la eficacia, no siempre buscan la mejor condición, o sea, son proyectos que se hacen pues más allá de para provocar una eficiencia social, pues muchas veces se lava dinero, muchas veces es como para tapar ciertas cosas, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? No quieres a un experto que te esté diciendo, no pongas esta carretera aquí, te conviene mejor ponerla de este lado, ¿no? Porque te van a decir, no, es que yo ya había pactado con el gobernador de tal estado que su carretera iba a estar en esta salida, ¿no? O algo así. Y ya yéndonos, por ejemplo, a mí me interesa mucho utilizar la teoría de redes, y lo vamos a ver ahorita, en casos de corrupción, medio ambiente, o sea, como con estas cuestiones ya más densas en México. Entonces, el gran problema también es si a los periodistas los están matando, los están asesinando por sacar este tipo de notas. ¿Qué pasa? Es lo mismo con los científicos que te dicen, oye, descubrí una red de corrupción con mi super teoría y mis super algoritmos. Siento que es también cuestión muy, muy peligrosa en México de saber qué investigas, qué quieres hacer con tu proyecto, ¿no? O sea, como que sí hay muchas delimitantes de esta seguridad social también. Pues a mí me parece súper interesante, no sé, a todas las personas que nos están viendo, porque justamente creo que estamos tocando un tema que muchas veces podría parecer ajeno a los matemáticos o a los científicos, porque de pronto, pues justo, o sea, lo vemos un poquito, bueno, yo lo veo más del lado del periodismo y de todo esto, de los activistas medioambientales, por ejemplo, ¿no? O sea, son gente que conoce sobre el medio ambiente, que sabe y que desafortunadamente muchas veces, pues sí hay desapariciones forzadas de ellos porque pues están atentando contra ciertos, pues, privilegios de personas que se están, pues, que se están aprovechando los recursos naturales, ¿no? Y justamente creo que es un tema que pocas veces se toca del lado de los matemáticos o de los físicos, no lo sé, porque, pues, justo no se tratan este tipo de situaciones. Y a mí lo que me parece súper interesante es justo el que hayas podido acceder a esta charla y ver que más allá de las matemáticas, como decías, y que te vas a dedicar a la academia o que te vas a dedicar a la investigación, pues es justo aprender a ver en qué otras cosas nos pueden ayudar y que al final es como te decía, o sea, sí, de niño te dicen, vas a utilizar las matemáticas, pero no sabes cómo, ¿no? Y que desafortunadamente eso incita mucho a la fuga de cerebros, ¿no? O sea, que es un tema que Claro. se ha visto. Mejor me voy a otro país en donde está valorado lo que sé y lo que hago para implementarlo en lo que decías, ¿no? O sea, tal vez transporte, no sé, política, justamente. Eso me parece muy interesante. Claro, y siento que es algo que falta mucho en México, que bueno, o sea, apenas están poniendo como los primeros pasos, que es la interdisciplina. Se llama ciencias de la complejidad, como en la academia, pero básicamente es meta a todo un grupo de expertos en distintas cosas para sacar un proyecto con todas las perspectivas. Por ejemplo, o sea, volvamos a este tema de a lo mejor, no sé, la corrupción, ¿no? Que vamos a ver el ejemplo ahorita. Es muy diferente que yo haga el proyecto yo sola como matemática a que estemos trabajando un periodista y un economista y un politólogo y un sociólogo todos juntos y decir, órales, o sea, a lo mejor mi proyecto que sí, muy bonitas tus matemáticas y sí sirve más o menos, pero te perdiste de todo este otro enfoque porque no incluiste a las otras ciencias sociales o al revés, ¿no? O sea, que un sociólogo tenga una investigación muy buena, pero que no la pueda llevar como a una magnitud porque pues le da miedo utilizar algoritmos, le da miedo meter como estas cosas más matemáticas de estadística, de cosas así. Entonces, siento que apenas en México se están dando los primeros pasos para la interdisciplinariedad, para las ciencias de la complejidad y que es un punto muy importante que no debemos de perder de vista, ¿no? Y en todas las áreas, o sea, tanto en las instituciones públicas, en las escuelas, en las investigaciones, en la academia, es el punto fundamental
el poder meter a toda la ciencia en una homogenización y dejar de jerarquizar, ¿no? Y decir, wow, es que las ciencias exactas y las matemáticas necesitan mucha inteligencia y mucho esto. Claro que sí, pero pues también lo necesitan las ciencias sociales. Si las ciencias no las complementamos, no te va a servir de nada. Entonces, siento que al entender eso es cuando de los dos lados, ¿no? Tanto los científicos sociales como los científicos de ciencias exactas, comenzamos a hacer proyectos mucho más robustos y que puedan impactar de más maneras a la sociedad, porque ahora sí, pues ya viste todo el panorama, ¿no? O sea, ya no solo tú te centraste en yo voy a hacer mis cálculos, mis números y aquí está. Eso me parece perfecto y bueno, ya para poder pasar al ejemplo, me gustaría invitar a Nadia para que nos apoye compartiéndonos los comentarios de las personas que nos están viendo y sabiendo si hay algunas dudas por ahí para que podamos platicar de sus cuestionamientos que ellos tienen, las dudas que ellos les pueden surgir. Por favor. Sí, claro que sí, Levi, muchas gracias. Muchas gracias, Aranza. Creo que es una plática muy, muy interesante. Aquí lo están dejando en los comentarios, en los saludos. Y sí tenemos ya algunas preguntas. Bueno, tenemos de Verónica Barragán, saludos. Saludos a Nadia, Levi y Aranza. Core Ashler Kabir de Sila, un abrazo. Aranza Ortiz, felicidades. De Chio Pitts, felicidades a las creadoras y programadoras de Miércoles Digital. La invitada está, es de Nexcoyotl Silencioso. Esta es una pregunta. ¿Es una de las mayores la red de las joyas de Indra? Así está la pregunta. Luego la pregunta de Verónica Barragán. ¿Las redes sociales, por ejemplo, pueden ser usadas para mal como para el acoso? Sabina Schutter nos deja una pregunta. Es un análisis también muy intuitivo, ¿no? Porque así resolvemos muchos problemas de la vida cotidiana. Un comentario de la comunidad de Sprocket. Saludos, un tema muy importante e interesante. Gracias por vernos. De Andrea Reyes. Me llama mucho la atención cómo se podrían complementar las cuestiones periodísticas con la teoría de redes y contribuir a causas sociales. De la comunidad de Sprocket, se conocen casos de investigadoras asesinadas por hablar sobre la corrupción en las matemáticas. Y también de Sabina, ¿para quién se hace la ciencia? Esas son nuestras preguntas y comentarios. Como ven, hay muchas y hay de todo. Muchas gracias. Sí, pues voy a intentar como contestar algunas que a lo mejor se entrelazan entre ellas. La primera es sobre las redes sociales y el acoso. Sí, completamente. Y de hecho hay investigaciones usando teoría de redes de, por ejemplo, qué tan rápido se esparce una foto, una nude, o sea, cuando alguien filtra tus fotos íntimas, qué tan rápido se esparce, ¿no? O en casos de pornografía infantil, cuando se sube un video, a cuántas redes de pedófilos llegan en segundos, ¿no? Y todos estos algoritmos, pues son a base de la teoría de redes. Entonces, definitivamente, puedes estudiar tanto cosas muy buenas como cosas que dices, no es posible, estos números asustan, ¿no? Sobre la red de joyas, la verdad es que no estoy muy segura, no entendí muy bien esa pregunta, pero pues podemos checarlo más al rato sin problemas, ¿no? Y ya en los comentarios pongo. Sobre las cuestiones periodísticas, sí, de hecho el ejemplo concreto que traigo es, creo que el ejemplo perfecto, porque se hizo, o sea, el estudio matemático del que les voy a platicar se hizo con los fundamentos de la investigación que hizo Animal Político muchos años antes. Animal Político, este monstruo del periodismo en México, ¿no? Entonces, es como les decía, uno como científico no puede hacer todo porque somos humanos, o sea, nuestros conocimientos, pues no es que tienen límites, pero no somos expertos en todo. Y creo que parte de poder aceptarlo es tener esa humildad de decir, ok, o sea, podemos enriquecer más los proyectos si nos aceptamos como, esta es mi área, puedo buscar otras áreas que me enseñen y que me complementen, ¿no? Y una de las preguntas más importantes, creo, la hace Sabina, un saludo, Sabi, que pregunta para quién hacemos ciencia. Y creo que es algo que desde que entré a la universidad a mí fue como el punto clave, que no dejé de pensar en toda la carrera, y es como, ¿para qué quiero yo hacer ciencia? Yo siempre tuve muy claro que yo no me veía como siendo una investigadora súper teórica de descubrir el quinto número
no sé, irracional, que hace, no sé, mil cosas, ¿no? Cosas así. Yo siempre fue como, ok, o sea, quiero hacer cosas que puedan ayudar a mucha más gente, ¿no? No digo que la teoría matemática no ayude, sí ayuda mucho, pero al menos en mi perspectiva es muy importante tener este tipo de proyectos que sirven socialmente, sirven culturalmente, sirven actualmente, ¿no? O sea, problemas reales actuales. Y también es muy importante el preguntarnos quién hace ciencia y para qué la hace. Porque creo que está muy marcado desde hace siglos el que las personas que hacían ciencia, en específico ciencias exactas, eran hombres blancos adinerados. Y si nos damos cuenta, la perspectiva no ha cambiado demasiado. O sea, al menos en mi universidad son 70% de los alumnos hombres, 30% de las alumnas mujeres. Entonces dices, ok, nos queda claro que siguen siendo personas con cierto acceso primero a la universidad, a la educación, ¿no? Que eso ya es un privilegio. Y luego, pues justo hombres, ¿no? Entonces, creo que es una perspectiva importante el decir, no está tan alejado que no haya tantas investigaciones que impacten socialmente, que midan la pobreza, que midan el cambio del medio ambiente, que midan como, no sé, ¿no? O sea, las carreteras de Oaxaca que no hay y que son puros cerros, no sé. ¿Por qué? Porque la gente que está haciendo ciencia actualmente probablemente estén en esferas clase medieras, que ellos dicen, mira, yo ya soy matemática, me ofrecieron un muy buen puesto en esta empresa privada y yo me voy para acá, ¿no? Entonces, siento que sí es importante el ver que necesitamos como personas de todo tipo haciendo ciencia para justo tener otras perspectivas, porque si no nos vamos a quedar con esta misma perspectiva, decir, mi papá era investigador, yo voy a ser investigador y saqué 5 libros sobre teoría matemática. Ajá, y luego, o sea, a mí como ciudadano común, ¿de qué me sirve, no? Y la otra es, al menos a mí, yo estoy cansada de que todos los programas de difusión cultural, difusión científica, sean sumamente complicados de entender, incluso de leer. Y no solo en las matemáticas, o sea, en la ciencia es algo muy común, porque de nuevo, es esta jerarquía de solo gente muy inteligente puede entender la ciencia. No, o sea, la ciencia debe de ser para todos, debe de ser entendible. Y algo muy importante que yo siempre me quedé es que un profesor decía, si no eres capaz de explicarle algo a un niño y que lo entienda intuitivamente, no lo sabes, no lo comprendes. Entonces me hace pensar, ok, todo este tipo de gente que cuando se trata de hacer difusión de ciencia sigue con estos términos extraños y sigue con estas miles de cuentas que nadie entiende, saben o no saben del tema, ¿no? O por qué no lo quieren bajar para que todo el mundo pueda comprenderlo y pueda interesarse, porque ¿cómo esperamos que los niños y las niñas se interesen en las matemáticas, en la física, en la computación, en la programación, etcétera, si lo que ellos ven es algo muy inalcanzable, ¿no? Como de, no, es que, wow, todo, no sé, ¿no? O sea, como las 1000 derivadas y las 1000 integrales y cosas muy complicadas. Pero si vamos a este tipo de pláticas de decir, no, mira, es que sigue siendo un juego, o sea, sigue siendo como algo divertido, algo entendible. Las matemáticas simplemente son el traductor que te permite hacer lo que tú quieras. Y es en serio, o sea, las matemáticas te dan esa apertura de decir, ¿quieres hacer periodismo y matemáticas juntas? Hazlo. ¿Quieres hacer economía y estadística y matemáticas? Hazlo. O sea, es tan amplio y mientras los científicos sigamos haciendo ciencia para nosotros nada más, pues se va a ir cerrando cada vez más el círculo. Entonces, creo que es importante dejar el punto de que la ciencia siempre tiene que estar a disposición del pueblo. Si tu ciencia no ayuda y no incluye a todas las personas de la sociedad, en realidad está sirviendo o para qué sirve, ¿no? Entonces, siento que esa es una de las preguntas claves de, pues no solo de esta plática, sino como de las matemáticas y la ciencia en México en general, ¿no? Sí, creo que fue una muy, muy buena pregunta de Sabi. Saludos, Sabi. Muchas gracias por estarnos viendo, porque pues al final de cuentas, justo, ¿no? Creo que el responder a esta pregunta es lo que ayuda a generar más conocimiento y que se ayude a esta interdisciplinaridad para que pues valga la pena lo que estamos haciendo. Y como tú decías, ¿no? De pronto el cerrarnos y el solo por la herencia de continuar y continuar haciendo las cosas, pues no está como tan padre y de pronto pues va a perder esa aplicación y esa funcionalidad que pueden tener, ¿no? Entonces, creo que justo igual el ayudar y entender a descubrir a los niños que las matemáticas son justo, como te dices, un traductor, no verlo como algo de, uy, sí, muy abstracto, no lo entiendo,
porque justamente lo platicábamos en la charla previa a esta reunión. A veces crecemos con eso de, uy, las matemáticas nos dan miedo, ¿no? Y lo que decíamos de pronto, el miedo colectivo que se puede generar hacia las matemáticas y que hace que si de por sí la gente le tenga miedo a esas áreas, de pronto se vuelvan áreas mucho más pequeñitas, ¿no? Entonces, son como varios puntos, varias cosas que van apoyando desafortunadamente a que se cierre más el círculo, y creo que estos espacios y el tener esta idea diferente, como tú nos los haces saber, de hay que acercar a los niños y hay que enseñarles que esto es un juego, pues puede hacer que de pronto alguien de estas nuevas generaciones esté mucho más emocionado por conocer más. Digo, de pronto sí ya hay temas de campings para niños para que aprendan a programar, cosas por el estilo. Creo que justamente es esa manera, ¿no? De irle perdiendo el miedo y también de quitarnos la idea de que las matemáticas o la ciencia no es entendible para todos. El acercar al pueblo a este tipo de temas creo que ayudaría mucho a despertar la conciencia de muchos y de que lo podemos hacer, ¿no? Yo personalmente, de pronto, cuando entré toda la vida para mí han sido difíciles las matemáticas, pero ya hacia el final de la preparatoria me daba cuenta que lo podía hacer y que, como dices, o sea, al final de cuentas, científicos sociales, científicos de las ciencias duras, somos inteligentes, porque al final de cuentas, pues ustedes lo ven de una manera más abstracta, nosotros de pronto estudiar a la sociedad y estudiar también tiene su complejidad, ¿no? Claro, es un proceso de pensamiento lógico al final de cuentas. Exactamente. Entonces todos tenemos las mismas oportunidades. Evidentemente nos van a llamar la atención temas diferentes, pero creo que tenemos esa capacidad de desarrollar justo el pensamiento lógico y que puedes aplicarlo. Y como decías, o sea, la interdisciplinaridad nos va a ayudar a que justo tengo tal vez una idea, no la sé plantear, pero el matemático me va a ayudar a hacerlo y a generar ese proceso. Y entonces ya va a ser una investigación más interesante, ¿no? Y creo que justo para allá vamos, para que nos cuentes Sí. este ejemplo que traes por ahí. ¿Nos podrías apoyar, Edson? Me parece que lo traes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y podemos pasar a la siguiente, Edson, por ahí. Gracias. Bueno, pues vamos a estar hablando del uso de las redes complejas dentro del análisis de la corrupción. ¿Qué es una red compleja? Ya sabemos lo que es una red. Una red compleja simplemente son objetos tangibles que interactúan entre sí, objetos de la vida real que interactúan. Es decir, una red compleja puede ser un ecosistema, el mismo cuerpo humano, cómo entre órganos se relacionan y cómo funcionan. Son como sistemas vivos, por así decirlo. Eso es una red compleja, ¿no? Pero sigamos con la red de puntitos y palitos. De ahí no nos vamos a mover hoy. Y bueno, voy a tocar el tema de las empresas fantasma de Veracruz. Esta imagen y toda la investigación que leí es la investigación de Animal Político. Ustedes pueden buscarla y encontrarla. Ellos hicieron una investigación magistral sobre todo el caso de el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Creo que es un tema como un poco de uso común, el que a partir de 2010 a 2016, que fue su gobernatura, se desviaron más de, tengo el dato exacto, 643 millones de pesos. Y esto solo a una de las redes, o sea, esto es solo una parte de lo que se desvió, ¿no? Pero entonces, hablando de todo esto de la corrupción, ¿en qué momento entran las matemáticas y en qué momento entran las redes complejas, ¿no? Entonces, vamos a verlo. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Animal Político publica esta red muy, muy sencilla. No sé si podemos darle un poquitito de zoom, Edson, por favor. Ahí está bien, no te preocupes. Animal Político publica esta red que dice, así se conectan Javier Duarte, la red Gachús y la red señalada por el INE. Javier Duarte, sabemos que es el gobernador. La red Gachús, ¿qué es? La red Gachús es una red de más de 400 empresas fantasma que pues recibieron dinero de Javier Duarte. Todas estas empresas tenían en común, tenían que estaban como pues a cargo del contador Víctor Manuel López Gachús. Entonces, pues por eso la red Gachús, ¿no? Si se dan cuenta, sin querer, aquí se está haciendo una red. A lo mejor Animal Político, queriendo o no queriendo, hizo teoría de redes. ¿Por qué? Porque tenemos de nuevo a nuestras bolitas y palitos. Nuestras bolitas, en este caso, son las empresas. Entonces, las negras son las empresas de Javier Duarte. Las bolitas verdes son las 16 personas de la red Gachús, como los prestanombres, por así decirlo.
Y las azules son las empresas señaladas por el INE, o sea, empresas ya que estaban como condenadas por lavado de dinero y etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se conectan? Con transferencias. Es decir, si, por ejemplo, comercializadora Comerpro le hizo una transferencia bancaria a una de las personas de la red Gachús, únelos. Y luego, si esta persona de la red Gachús hizo una misteriosa transferencia a Logística Estratégica CIMEX, conéctalos. Estamos haciendo teoría de redes. Es una teoría de redes y es visualmente muy simple para poder entender cómo se conectan estas tres redes de empresas fantasma y poder decir, claro, de aquí venía toda la red de corrupción, ¿no? Es como algo más visual, tal vez. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente página, por favor? Ya vimos más o menos lo de Javier Duarte, que podemos hacer teoría de redes muy simples, pero también podemos hacer teoría de redes complejas, muy complejas. En este caso, los matemáticos Isa Luna Pla y José Nicolás Karlov hicieron un estudio con base a la investigación de Animal Político, y me parece que también se basaron como en la información que sacó el gobierno de México, o sea, la información fiscal. Este es el nombre del artículo científico que ellos sacan, se llama Corruption and Complexity, a Scientific Framework of the Analysis of Corruption Networks. Básicamente, cómo usamos las redes en los análisis de la corrupción. Y ellos lo que hacen es hacer como 3 pasos, que básicamente es lo que se hace en todos los papers científicos de redes, ¿no? Que es 1, agárrate qué vas a estudiar, después modélalo y después métele un buen de algoritmos para sacar predicciones y resultados. En este caso, el caso que ellos escogieron fue el caso en contra de Javier Duarte. Entonces ellos dijeron, ok, vamos a investigar primero qué es el caso, o sea, qué pasó, porque sería muy fácil quedarnos con, bueno, pues estafó con todo el dinero federal a través de su esposa, a través de empresas fantasma, ¿no? Ok, ya tenemos esa base. Modelar la red. A modelar la red nos referimos a definir quiénes van a ser nuestros nodos, o sea, nuestros circulitos, y quiénes van a ser los palitos, cómo vamos a relacionar a esos nodos entre sí. Y por último, vamos a ver, pues, qué algoritmos vas a utilizar y de qué te van a servir estos algoritmos. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Se ve muy aparatosa las imágenes, pero no se preocupen. Estas son las 2 imágenes principales del estudio que hacen estos 2 matemáticos. Este estudio salió en 2020. Lo pueden buscar en cualquier lado de internet, está disponible. Y ellos primero lo que hicieron fue decir, ok, vamos a tener 2 tipos de nodos, 2 tipos de bolitas. Nuestra primera bolita van a ser como las compañías o las empresas que están involucradas, ya sea que sean fantasma, ya sea que sean institucionales, lo que sea. Y las personas asociadas, es decir, qué personas recibieron dinero, qué personas a lo mejor eran simplemente familiares de Javier Duarte, qué personas estaban ahí por alguna relación, ¿no? Y entonces nos dicen, ok, vamos a tener distintas maneras de relacionarlas. Por ejemplo, y aquí no lo ponen, ¿no? ¿Podemos hacerle tantito zoom, Edson, por favor, a la primera imagen? Ahí está bien, gracias. Y nos ponían, ok, pues van a hacer una línea azul si están como unidos por algo legal. A lo mejor que fueran los abogados de esta empresa o que tuvieran un contrato legal entre 2 personas, etcétera. Compartir, ser administrativos, ser por comisarios se refiere al Poder Judicial, ¿no? O sea, si algún notario, algún policía, algún etcétera, alguien que debió de haber vigilado todo este proceso está inmiscuido, ahí lo van a meter. Entonces, si se dan cuenta, tenemos varios tipos de relaciones aquí, porque tenemos una relación legal, una relación a lo mejor de familiar, una relación de administrativa, etcétera. Entonces, lo que ellos hacen es crear lo que se llama redes multicapa, que son las que vemos abajito, en donde vemos como varias hojas de papel unidas, ¿no? Esas son las multicapas. Y lo que hace es que pues cada una es de un color, porque aquí solo vamos a poner todos nuestros nodos, pero que tengan relaciones legales. Y luego en la próxima capa vamos a poner todos los que sean familiares. Y en la próxima capa, etcétera. ¿Qué pasa cuando juntamos todas esas capas? Cuando juntamos todas esas capas, nos sale la mega red que estamos viendo al final, ¿no? O sea, que a simple vista no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, justo esto se relaciona con lo que decía Sabi hace rato, me parece que sí fue Sabina, de decir,
bueno, la teoría de redes es muy intuitiva. Claro, es muy intuitiva cuando tienes 5 o 6 nodos y 3 conexiones, pero ¿qué pasa con redes de este tamaño? O sea, ya no puedes decir nada intuitivamente. Y aquí es en donde entra la teoría matemática, ¿no? A decirte, no te preocupes, hay teoremas, hay algoritmos que hacen todo esto por ti, ¿no? Entonces, crean esta red ya multicapa que está poniendo como todas las distintas tipos de relaciones entre los nodos. ¿Qué va a pasar? Nos podemos ir a la siguiente imagen, por favor, la que está del lado derecho. Lo siguiente que ellos hacen es hacer esta misma red, por así decirlo, red enorme, pero por años. Es decir, en el 2011, ¿qué empresas estaban, qué tipo de relaciones tenían estas empresas, no? Porque a lo mejor yo empecé a ser abogado de alguien en el 2016, pero si yo empiezo a estudiar la red desde el 2011, ahí ya no va a haber una conexión, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es, esta misma red la van estudiando con el cambio de los años. Aquí vemos que lo hacen desde 1997, donde era una red muy chiquita, y ya en 2014, 2013, 2012, se hace una cosa enorme, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para hacer predicciones, porque entonces podemos decir de pronto, ¿no? ¿Saben qué? En 2010 se unió esta empresa en específico. Vamos a ponerle, no sé, un ejemplo, ¿no? La empresa de Aranza se unió a la red porque alguien le invitó, se hizo compadre de alguien, firmó un contrato y ya entró en nuestra red, ¿no? Pero a partir de que Aranza se unió, ella conectó a todos. ¿De qué nos sirve esto? De decir, bueno, es que si ya vimos que la empresa de Aranza en 2010 fue lo que explotó la red de corrupción, o sea, fue lo que hizo que toda la red se conectara con muchísimas más puntos, ¿qué va a pasar si la empresa de Aranza sigue activa y entonces se mete a otro tipo de escándalo político, ¿no? De decir, ok, ya no en Veracruz, pongámosle en Ciudad Juárez. Es decir, la empresa de Aranza se cambió de lugar y ahora, junto con otras empresas, labora en Ciudad Juárez. Ya con este análisis nosotros podríamos decir, oye, esta empresa era importante en esta red de corrupción. Deberíamos de investigar todas las demás redes de compañías en las que está esta empresa, porque probablemente también haya redes de corrupción ahí. También podamos encontrar estas relaciones, ¿no? Y aún más importante, o sea, podemos ponerle, ya podemos hacer como análisis metiéndole cosas de centralidad, eficiencias, grados, ya cosas más teóricas de teoría de redes, que eso lo que básicamente nos dice es, por ejemplo, esto de la teoría de los 6 grados de separación, podemos hacer un estudio aquí, ¿no? Y decir, bueno, es que entre todas 2 empresas había máximo 3 conexiones intermedias. Está diciéndote que todas las empresas se conocen, que no son empresas ni personas aisladas al final de cuentas, ¿no? O te puede decir, por ejemplo, con la centralidad de vector propio, quién es el nodo más importante de tu red. Es decir, que si quitas ese nodo, probablemente tu red pierda eficacia, ya no se conecte tan bien, etc. ¿Qué pasa si en las instituciones hacemos este tipo de redes y vemos quién es el punto central y decimos, bueno, vamos a sacar a esta empresa o a esta persona de todas las redes del país y vamos a ver entonces los índices de eficacia, los índices de transparencia, los índices de corrupción, porque si en nuestras redes de corrupción esta persona es el centro y la quitamos, pues la red colapsa. Esa es la importancia de la teoría de redes. O sea, les digo, esto ya se veía como mucho más complejo un poco, ya no era tan intuitivo, pero no estamos aquí para entender los algoritmos rudos de la teoría de redes, estamos aquí para entender para qué las podemos utilizar. Entonces, básicamente esto fue lo que hicieron estos 2 matemáticos con la red de Javier Duarte, y lo que lo que ellos vieron fue hacer una red de 16 empresas, me parece, que eran las 16 empresas y personas más importantes dentro de todo el caso de Javier Duarte. Lo que debió de haber hecho el gobierno mexicano fue tomar este tipo de análisis, de estudios, y decir, ¿en dónde más están estas 16 personas o 16 empresas? ¿No? Ahora sí vamos a limpiar el país. Pero como no se toman tanto en cuenta este tipo de estudios, y tampoco los hay así a montones, pues probablemente sigamos teniendo las mismas empresas en muchísimos más casos, ¿no? O sea, y así es como vemos, por ejemplo, a Grupo México metido en todos los escándalos por el medio ambiente en México, ¿no? Por las construcciones o cosas así. Entonces, este es el ejemplo concreto que yo traía sobre la teoría de redes. De este ejemplo, me gustaría sacar ya como para la recta final, ¿qué pasaría si en México, en toda institución y todo nivel político, se hace una red, no de corrupción, simplemente una red
estas personas trabajan juntas en el Senado o en esta institución o en esta universidad. Y vemos qué tan eficiente es la red, qué tan transparente es la red, qué tan conectada está, etcétera. Y entonces cada que alguien quiere entrar a la red, es decir, yo, Aranza, quiero entrar a trabajar al Instituto de Matemáticas, hagamos una modelación. ¿Qué pasa si Aranza entra? ¿Mejora la red? ¿Colapsa la red? Y entonces ya podríamos comenzar a contratar y a configurar las instituciones para que sean útiles y para que no colapsen a la menor provocación, ¿no? Y entonces ya vas a poder decir, bueno, es que teníamos 2 candidatos, uno con 5 doctorados, pero que a lo mejor no le interesaba el medio ambiente, y otro que tenía una licenciatura, pero tenía un perfil mucho más humano. Mete a los 2 y ve cuál te funciona mejor en la red. A lo mejor no es el de 5 doctorados. A lo mejor a tu red lo que le hace falta es a una persona con estas otras características distintas, ¿no? Entonces, lo dejo sobre la mesa. Es algo muy complicado de hacer. Eso une teoría de redes con teoría de juegos, con teoría de 1000 cosas, pero pues puede ser una aplicación muy interesante, ¿no? El poder ver cada político que quiera como llegar a un cargo, cada persona que quiera un cargo en una institución, podemos hacer los análisis de cómo se va a comportar la red de trabajo, ¿no? Después de su llegada. Y pues esos son como las predicciones. Y pues básicamente es lo que les digo, ¿no? O sea, hacer como un perfil a una persona, hacer estos análisis antes para ver cómo afecta la red y de ahí decidir si lo metemos o no a nuestra red. Y pues ya hasta aquí dejo el pequeño ejemplo que les tenía. No sé, Levi, si quieras comentar algo o alguna pregunta. Sí, claro. O sea, la estábamos por aquí, ¿no? En el chat interno de Bo. O sea, es increíble. Por aquí alcanzo a leer rapidísimo un comentario que dice la ruta del dinero, ¿no? Debe de haber por ahí un libro. Tengo ese título como tal, la ruta del dinero, me suena. Que al final, digo, puede ser también como la ruta del narcotráfico, la ruta. Claro. Hay un montón de cosas que se pueden utilizar, para las que se puede utilizar. Y es súper interesante. Creo que igual traer este ejemplo abrió mucho el panorama. Yo el día de ayer publiqué que iba a estar por acá con ustedes y pues yo estudié ciencias de la comunicación, ¿no? Entonces tengo amigos periodistas, amigos que estudiaron comunicación política y yo decía, tal vez es un tema ajeno a mi profesión. Por ahí pensé que dije, Berito me va a regañar, que es mi maestra una de mis maestras de fotografía, porque evidentemente la fotografía también tiene matemáticas, ¿vale? Entonces, pues sí, o sea, no es tan ajeno, pero justo no, a veces no lo vemos tan palpable, ¿no? Y ahorita viendo esto, pues yo creo que es un tema muy interesante para todo el mundo. O sea, al final de cuentas, descubrir estas redes es impresionante. Y como decías, ¿no? Desafortunadamente el gobierno, también las empresas privadas, también, ¿por qué no? Están desaprovechando esas posibilidades que hay, como decías, ¿no? En la contratación, posiblemente, o sea, ¿cómo sabes que alguien te está haciendo funcional o no? Digo, al final las variables pueden cambiar y las variables Claro. que tú llegues a la mejor opción de candidato, ¿no? Entonces, es muy interesante, la verdad es que creo que da para mucho más, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero pues ahí ustedes pueden seguir consultando con Aranza, mandando unos mensajitos. Aranza quedó de revisar el tema de que por ahí una preguntita que Sí. no pudimos resolver. Igual yo también no le entiendo, entonces lo vamos a investigar y pues les vamos a contestar después. Por ahí también van a poder encontrar el video en YouTube, se van a subir a las redes de la UASM San Lorenzo Tezonco, entonces nosotros les vamos a hacer llegar el video para que lo puedan consultar. Todas las personas que estén interesadas en esta charla, que a mí me pareció fascinante porque yo estaba oyendo como otras para saber qué era teoría de redes y de pronto no es tan bonito como estar platicando. O sea, era como de, ok, ya a los 20 minutos ya me aburrí, ¿no? Y creo que esto a mí se me hizo súper interesante, tuvimos muchas vistas, entonces muchas gracias a todos por quedarse aquí, por estar con nosotros y por acercarse a estos temas, ¿vale? Porque al final de cuentas ya vimos las posibilidades en las que hay y pues los matemáticos también que están por ahí, pues se despierta esa chispa de ir más allá y aplicar las matemáticas y para quién y por qué las están haciendo, ¿vale? Nadia, Aranza, algunas palabras de despedida, algún consejito, Aranza, para los estudiantes de matemáticas. Antes de dejarle la palabra a Aranza para que se despida de nosotros aquí en el programa,
me gustaría leerles los comentarios que tenemos de Larisa Arreola. Excelente plática, muchas felicidades. De Liz MJ, wow, excelente plática. Aranza, de José Ruiz, muchísimas felicidades, Sara, excelente forma de comunicar un tema tan interesante. De Fernanda Santiago Díaz, gran charla y ejemplos sobre la teoría de redes. Ay, increíble todo lo que implica y lo que puede mostrarnos. Maravillosa, Aranza. De Fernanda Méndez Zúñiga, wow, es muy interesante ver desde ese enfoque el cómo funciona todo un sistema de la vida diaria, por decirlo de alguna manera. Gran plática, me encantó. De Vero Barragán, felicidades a todo el equipo. Pues sí, muchas gracias, Aranza. Yo creo que sí nos da para otras 2 horas de charla, porque además es buenísimo descubrir, ¿no? Cómo podemos hilar esta teoría de redes en muchos campos de nuestra vida laboral, profesional, pero también hasta en lo personal, ¿no? Desde nuestros propios cuidados, desde cómo nos vinculamos no solo en redes sociales, sino en otras plataformas digitales. Así que yo te agradezco mucho, Aranza, esta charla. Ya te invitaremos quizá de manera presencial, si es posible, a San Lorenzo Tezonco. Nos dará mucho gusto que nos acompañes. Y a Levi por la conducción, excelente, me encantó. Y a todo la producción de Sprocket. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias, Aranza. Adelante, tienes el micrófono para dar tus últimas palabras. Muchas gracias, Nadia, muchas gracias, Levi. Pues sí, o sea, antes que nada agradecer, creo que de nuevo al colectivo Sprocket, a la UACM, o sea, como por abrir estos espacios que son tan difíciles a veces de encontrar, ¿no? Y por otro lado, pues simplemente yo creo que para cerrar sería como que hay que fomentar a nuestro alrededor. No importa que nosotros seamos o no científicos, hay que fomentarle a las personas a nuestro alrededor que la ciencia es útil, que la ciencia es para todos y justo darle muchísimo apoyo a estos proyectos en donde están bajándonos algo que parecía como tan imposible y tan lejos, ¿no? O sea, y ya cuando lo vemos decimos, bueno, no estaba tan lejos, ¿no? A lo mejor si ya quieres especializarte dices, sí hay cierto camino que recorrer, pero nunca está de más descubrir cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, en especial, sí me gustaría como hacer hincapié en que alentemos mucho más a las niñas. Como niños es mucho más fácil el llegar a la ciencia, como hombres. Las mujeres, pues, se nos hace mucho más complicado por razones sociales, por razones económicas, etcétera. Entonces, creo que sí no hay que quitar el dedo sobre el renglón en que hay que apoyar a los niños, hay que fomentar la ciencia en los niños, pero sobre todo en las niñas. Enséñenle a sus hijas, a sus sobrinas, a sus amigas, a cualquier niña que tengan alrededor, que la ciencia es divertida y que se pueden dedicar a la ciencia, pueden vivir de la ciencia y que hay muchos tipos de ciencia. No hay una ciencia cuadrada que digas, no, si no haces esto no es ciencia, no eres tan buen científico. Puedes ser lo que tú quieras, la ciencia te abre los brazos, ¿no? De una manera muy acogedora y muy amplia para que tú decidas qué quieres hacer con los conocimientos que tienes. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado mucho, espero que haya sido como entretenido y espero haber logrado el que vieran a lo mejor las matemáticas como algo más interesante de solo hacer miles de cuentas y hacer miles de teoremas, ¿no? Me parece perfecto, muy buen mensaje de despedida, Aranza. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Agradezco a Nadia Berito por ayudarme también y dejarme participar en este proyecto. Y sobre todo agradezco a todas las personas que están detrás de sus pantallas viéndonos, porque sin ustedes también esto no podría seguir continuando. El interés que ustedes muestran por este tipo de contenidos también pues nos habla de esa inquietud, de esas ganas de seguir aprendiendo y conociendo de muchos temas. Así es que los esperamos el próximo miércoles, ya saben, a la 1:00 p.m. para nuestra siguiente charla. Por ahí van a ser temas literarios, ¿sale? Entonces, estamos muy contentos también de recibir en este lugar a 2 diferentes profesionales. Ya ya fechas antes del miércoles vamos a estar compartiendo el cartel para que sepan quién va a estar con nosotros. Y pues estamos muy contentos de tenerlos por acá. Nos continuamos viendo el próximo miércoles. Adiós. Ay, antes. Dinos, Aranza, dinos. No, se me olvidaba, pero me parece que sí les dejé mis redes sociales por ahí. O sea, solo por si alguien está más interesado en conocer algo sobre la teoría de redes
o si tiene como algún familiar que dice, como que me suena que quiere ser científico y no lo sabe todavía, o simplemente si quieren como, tienen alguna duda más específica o así, me pueden contactar por mi correo electrónico, por mis redes sociales, no importa, quedan abiertas también como para hacer un foro, ¿no? Tanto de difusión como de discusión. Y ya, ahora sí. No te preocupes, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, gracias.